Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo está, iglesia? ¿Cómo está en este tiempo? Gloria a Dios. Hermoso tiempo que nos regala el Señor. Cambió el clima. Ayer una lluvia fuerte, torrencial. Y hoy estamos con un día muy caliente. Y sí, nuestro andar diario es así también, ¿no? Hay días de calor, días de invierno, días de verano, pero en todos ellos Jehová nos ayuda. Amén. Y hoy justo vamos a ver algo de eso. Gloria a Dios por eso. Así que estamos listos, iglesia, para recibir la poderosa palabra de nuestro Dios el día de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a orar como siempre, pidiendo al Señor que sea hablando en nuestras vidas conforme a las necesidades que Él sabe que cada uno de nosotros tenemos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, bendito Dios, por este hermoso tiempo, Señor. Gracias porque tú has abierto las puertas de este lugar para que vengamos a alabarte, adorarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Y hoy estamos aquí reunidos como este cuerpo de Cristo, como hermanos, Señor, bendito Dios, delante tuyo, Señor, como tus hijos, Padre. Estamos aquí, Señor, sabiendo que hoy, Señor, tú hablarás a nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, silenciando todo pensamiento, Señor, que quiere distraernos para que en este tiempo, Señor, solamente nos enfoquemos en ti, Señor, y en la palabra que tú tienes para nosotros. Padre Santo, te pedimos que a través de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, redarguyendo nuestros corazones, Señor. Seas tú removiendo de nosotros todo aquello que tenga que ser removido, Señor, y poniendo en nosotros lo que tú quieres y sabes que necesitamos, Señor. Conoce nuestras aflicciones, conoce nuestras cargas, conoce, Señor, bendito de nuestros pensamientos. Todo lo conoces tú, Señor, nada te es oculto. Y hoy lo ponemos delante tuyo para que seas tú, Señor, fortaleciéndonos en nuestras debilidades, Señor, y ayudándonos, Señor, en nuestras tentaciones, Padre amado. Gracias te doy, Espíritu Santo, habla nuestras vidas, danos ese entendimiento y discernimiento y esa retención para que esta palabra podamos recibirla, podamos entenderla y que no sea robada en nuestros corazones, sino que sea esta semilla que cae en buena tierra y que da raíces, echa raíces y da fruto y buen fruto, Señor. Como siempre te entrego mi vida, Señor. Toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor, sino que toda palabra que salga de mí sea conforme a esta palabra que tú ya has entregado en mi corazón. Gracias te doy, Padre amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. El día de hoy siento en mi corazón poder compartir este mensaje. Y sé que la palabra de Dios va a hablar a nuestras vidas y va a producir un cambio en cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a escuchar la palabra de Dios, tenemos que venir con ese espíritu y Señor, tu palabra va a transformar mi vida el día de hoy. Así que estamos dispuestos a que nuestras vidas sean transformadas el día de hoy. Amén. Estamos dispuestos a que esta palabra quite de nosotros lo que tenga que quitar y aumente en nosotros lo que tenga que aumentar. ¿Estamos listos para recibir? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, para iniciar, vamos a leer el Salmos 34. Ya vamos a ir al Salmos de David. Salmos 34. Amén. Amén. Hermano Camilo, si pudiera leérnoslo, por favor. O la iglesia dice así la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad
y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos míos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Camilo. Hermosos salmos, Salmos 34. Yo no sé, algunas Biblias tienen el título, y dentro de mi Biblia, el título de este salmo, que es Salmo de David, dice: la felicidad de aquellos que confían en Dios. Y cuando nosotros leemos esto, y podemos leer lo que dice ahí, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Podemos ver que era una persona que realmente era feliz, una persona que tenía esa felicidad por dentro. Y quizás en lo natural nosotros podríamos decir que era una persona que para el pensamiento humano quizás no pasaba por dificultades, para el pensamiento humano no pasaba por pruebas, por aflicciones, porque ¿quién de nosotros podemos decir que bendecimos a Jehová en todo tiempo? ¿Quién de nosotros podemos decir, no, si yo en todos los días de mi vida bendigo a Jehová? Nos cuesta, ¿no? Nos cuesta decirlo. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas veces no es cierto. Entonces, cuando nosotros leemos de una persona que sí dice, yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo, quizás podríamos decir, bueno, es una persona que tiene una vida perfecta para el hombre, ¿no? Una vida perfecta, una vida que no tiene pruebas, una vida que no tiene aflicciones, una vida que realmente está pasándola todo bien. Porque alguien que no tenga ese tipo de vida no va a poder decir que va a bendecir a Jehová en todo tiempo. Ahora, ¿quién escribió este salmo? David. ¿Y podemos decir que era una persona que no pasó por pruebas o aflicciones? ¿Podemos decir que era una persona que no pasó por situaciones difíciles? No. David pasó por muchas situaciones difíciles. Y lo vemos porque él mismo nos lo menciona. ¿Qué nos decía el verso 19? Amén. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Entonces, ¿qué nos está diciendo David ahí? Nos está diciendo de que él mismo tuvo que pasar por muchas aflicciones, que él mismo tuvo que pasar por muchas situaciones difíciles, él mismo tuvo que enfrentar situaciones que quizás no le gustaba o no quería enfrentar. Pero a pesar de eso, a pesar de que él reconocía que muchas eran las aflicciones del justo, muchas eran las situaciones que él tenía que enfrentar, que quizás no le gustaban enfrentar, él había decidido ¿qué? Bendecir a Jehová en todo tiempo. ¿Y de dónde sacaba él esas fuerzas para poder bendecir a Jehová en todo tiempo? A pesar de las aflicciones y de las muchas aflicciones, como dice ahí, a pesar de las muchas aflicciones que él pasaba, ¿de dónde sacaba las fuerzas? ¿De dónde sacaba el ánimo, la fe para poder decir, yo voy a bendecir a Jehová en todo tiempo? En ese mismo verso nos lo dice, en el mismo verso 19, porque él empieza diciéndonos, muchas son las aflicciones del justo, o sea, yo mismo paso por muchas situaciones difíciles, pero ¿qué más nos dice? Pero de todas ellas
¿Qué iba a pasar? Le librará Jehová. Entonces lo que David nos muestra aquí es que él reconoce que su vida, así como la de muchos de nosotros, o la de todos de nosotros, está llena de aflicciones, está llena de situaciones difíciles que vamos a tener que enfrentar, que no vamos a poder evitar, está llena de situaciones duras que vamos a tener que atravesar, pero que nosotros, si queremos ser un corazón realmente que esté entregado a Dios, un corazón que le alaba en todo tiempo, un corazón que le adora en todo tiempo, no importando la circunstancia, tenemos que entender, como lo entendió David, que a pesar de las muchas aflicciones, Dios está en control. Dios está en control y que Dios nos iba a librar o los va a librar de todo eso. Y ahí está, iglesia, lo que nosotros necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Ahí está lo que Dios quiere entregarnos el día de hoy. El día de hoy quiere entregarnos Dios eso. Dios no es un Dios, como siempre se lo digo, que nos va a decir a nosotros: mira, no vas a pasar por ninguna prueba, no vas a pasar por ninguna dificultad, no vas a pasar por ninguna aflicción. No, Dios no nos está diciendo eso. Dios siempre nos lo recuerda, y David mismo nos lo recuerda. Muchas son las aflicciones del justo, pero con eso Dios nos recuerda a nosotros: pero no te preocupes, pero no tengas temor. ¿Por qué? Porque de todas ellas. Ahí no está diciendo que de algunas. No está diciendo que Dios va a escoger en cuál te va a librar, en esta sí, en esta no. Nos está diciendo, y recordemos que David hubo situaciones en las que él mismo se metió en la prueba. Hubo situaciones en las que él mismo escogió meterse en la prueba, como cuando pecó con esta mujer. ¿Pero qué dice? Pero de todas ellas. David nos está mostrando a ese Dios misericordioso. Nos está mostrando la misericordia de Dios, ese Padre que muchas veces nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, sí los corregimos, pero los levantamos, los amamos, los abrazamos. ¿Para qué? Para que siga adelante. Y ese es el amor de Dios, ese es el amor de nuestro Padre, que muchas veces las aflicciones en las que vamos a enfrentar son aflicciones que nosotros mismos escogimos meternos ahí por nuestra desobediencia, que nosotros mismos escogimos ahí por no saber esperar en Dios. Pero aun cuando estamos en esos, dice David, de todas ellas, Dios nos va a librar. Y yo creo que eso era suficiente palabra para que nosotros podamos ahora decir, como David decía: yo voy a bendecir a Dios todos los días, en todo tiempo voy a bendecir a Dios. Tenemos que reconocer, iglesia, que no importa la situación que estemos pasando, no importa el desierto que estemos atravesando, no importa el proceso que estemos enfrentando, ¿qué va a suceder al final? Dios nos va a librar de todas ellas. Si nosotros reconocemos el poder de Dios, el amor de Dios, y nos entregamos a Él, ¿qué va a hacer Dios? Va a cumplir su palabra. Él va a ser justo, Él va a ser fiel y nos va a librar de todas ellas. Pero muchas veces, ¿por qué caemos en desesperación, iglesia? ¿Qué es lo que pasa en nosotros a veces que nos hace caer en temores? El tiempo. Muchas veces queremos que Dios actúe en nuestro tiempo, que Dios actúe cuando nosotros creemos que es el momento que Dios tiene que actuar. Muchas veces pensamos de que Dios tiene que hacer las cosas cuando yo siento que ahora es el momento, porque después va a ser muy tarde. Y eso nos hace a nosotros muchas veces caer en aflicción, caer en angustia. Y muchas veces nos lleva a nosotros a tomar decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque no estamos esperando en Dios. Y estamos nosotros tomando toda la batalla en nuestras manos. Estamos queriendo pelear con nuestras fuerzas. Pero ¿qué nos dice David en el verso 7? ¿Qué dice el verso 7? Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué?
y los defiende. Entonces, iglesia, ¿quién va a pelear por nosotros? Dios. Dice la palabra, David reconoce ahí de que no es él. ¿Cuántas batallas David salió a enfrentar? ¿Cuántas batallas David tuvo que enfrentar? Muchas. Pero aún así David, no escuchamos que David dice, y yo salí a pelear, y yo me enfrenté, y yo tuve la victoria, y yo gané. No, aún David siendo un hombre guerrero, un hombre levantado por Dios para ir a pelear y enfrentar a sus enemigos, David reconoce de que él pudo tener victoria. ¿Por qué? Porque era Dios quien acampaba alrededor de él, eran los ángeles de Dios quien acampaban alrededor de él, y eran los ángeles de Dios quien lo estaban defendiendo. Pero muchas veces nosotros, iglesia, creemos que somos nosotros los que tenemos que pelear, que somos nosotros los que vamos a tener que luchar. Y nos olvidamos que es Dios. Nos olvidamos que es Dios quien está peleando por nosotros, que es Dios quien nos está defendiendo. Y queremos hacer las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y nos cuesta esperar. No tenemos esa paciencia para esperar en Dios. Decimos que creemos en Dios, pero nos cuesta esperar en Dios. Pero David aquí reconoce que quien les daba la victoria a él, era Dios, porque él era quien lo defendía. Recordemos a David, un niño. Dice que él va al campamento del ejército de Israel porque su padre lo había mandado a llevarle unos alimentos a sus hermanos, y él llega a ese campamento y encuentra que un gigante de los filisteos llamado Goliat estaba maldiciendo al ejército de Israel y nadie hacía nada, todos estaban en temor. ¿Qué hace David? Él se para y le dice al rey, yo voy a pelear contra este gigante. ¿Cuánto tiempo le duró eso? Un día, pongámosle. Desde que llegó al campamento, él habló con el rey, todos se burlaban de él, hasta que él salió delante de Goliat y lo venció. Un día para que David pudiera ver cómo Dios le entregaba la victoria sobre ese gigante. ¿Amén? Ahora, cuando David escribe este salmo, el Salmo 34, ¿qué estaba pasando en su vida? David estaba enfrentando la persecución de su rey, el rey Saúl. El rey Saúl lo estaba persiguiendo para querer matarlo. ¿Por qué? Porque había entrado celos en el rey, porque todos cantaban de que David era mejor que Saúl, mataba más enemigos que Saúl, y Saúl ya había entrado en celos y quería matarlo. David estaba huyendo en ese tiempo, estaba corriendo de la mano de su rey. ¿Cuánto tiempo le duró a él huir de la mano de su rey? ¿Cuánto tiempo tuvo que enfrentar ese proceso? La palabra exactamente no nos la dice, pero si nosotros leemos en 1 Samuel 27:7, 1 Samuel 27:7, dice, fue el número de los días de David, que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. David estaba huyendo de su rey y tuvo que habitar en la tierra de sus enemigos en los filisteos. Y dice que por lo menos habitó ahí 1 año y 4 meses. O sea, esa persecución de su rey, ese tiempo que él tuvo que huir de su rey, no fue menos de 1 año y 4 meses. Fue más de 1 año y 4 meses, pero no fue menos de eso. Y después de eso, ¿qué sucedió? Fue rey. ¿Cuánto tiempo le tomó ese proceso? No menos de 1 año y 4 meses. Entonces, cuando David nos dice a nosotros que él va a bendecir a Jehová en todo tiempo, nos muestra que él era un varón que había aprendido a ver el poder de Dios mostrarse en su vida en el mismo momento, y había aprendido a ser un varón que esperaba el poder de Dios mostrarse por el tiempo que Dios dispusiera. No quiere decir que Dios le respondía a David todos los días, en el mismo instante. A David tuvo que aprender a esperar en Dios. Tuvo que aprender a esperar en la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos cuesta, iglesia. Cuando leemos la Biblia pensamos que todo, que mira qué bonito, Dios responde, pero a veces tenemos que investigar y decir, pero ¿cuánto tiempo tuvo que esperar este varón, esta mujer por la respuesta de Dios? Dios va a responder.
Dios nos va a defender. Dios va a cumplir su palabra, pero en su tiempo. Cuando Él lo vea necesario. Y David había aprendido eso. David había aprendido a alabar a Dios, no por las circunstancias que él estaba mirando alrededor de él. Porque él cuando escribió como le digo, estaba huyendo de su rey. Y las circunstancias alrededor de él no se veían buenas. Estaba rodeado de sus enemigos los filisteos. Y todavía si salía de ahí, su rey quería matarlo. O sea, no tenía dónde ir. Pero aún así, el que dice, aún este proceso así, aún así mis ojos vean lo que yo estoy mirando alrededor mío, que no se ve quizás nada bueno para mí, yo voy a bendecir a Jehová. ¿Y por qué lo iba a bendecir? Verso 4. ¿Qué nos dice el verso 4? ¿Qué dice David en el verso 4? Amén. David dice, porque yo busqué a Dios, vine delante de su presencia, vine a buscarlo a Él, ¿y qué hizo Dios? Dios me oyó. Ahora, podríamos decir, por la circunstancia que David estaba sucediendo, que Dios lo había oído. Naturalmente uno podría decir, no. Si David aún seguía ahí huyendo, tuvo que hacerse loco delante del rey de los filisteos para que no lo mataran. Uno naturalmente puede decir, pero ¿cómo me vas a decir que Dios te ha oído si tú sigues pasando ese proceso? ¿Cómo me puedes decir que Dios te ha oído si tú sigues atravesando ese desierto? Porque nuestra fe, iglesia, nuestra fe no es por vista. Nuestra fe es por oír la palabra de Dios. Y David había aprendido. Y dice David, yo tengo temores. David estaba reconociendo que tenía temores. ¿Cuántos de nosotros no tenemos temores? ¿Cuántos de nosotros cuando enfrentamos situaciones difíciles no entramos en temores? No entramos en angustias. Y David estaba pasando eso. Veía a sus enemigos alrededor de él. Y si salía de esa ciudad, su rey con todos sus soldados alrededor de esa ciudad. Y David seguro estaba lleno de temor. Pero ¿dónde descargó su temor? Porque dice, yo busqué a Dios. Y a pesar de que no veía la respuesta inmediata, yo sé que Él me ha escuchado. Y esa es nuestra fe, iglesia. A veces venimos a Dios con nuestro temor, derramamos nuestro temor delante de Él y salimos a hacer lo que queremos. ¿Por qué? Porque no creemos que Dios nos ha escuchado. O sea, ¿para qué hablamos entonces? ¿Para qué lo buscamos? ¿Para qué nos derramamos delante de Él? ¿Para qué nos inclinamos delante de Él? Si al final voy a salir a hacer lo que yo quiero. David nos está diciendo, yo busqué a Dios y sé que Él me oyó. Y como Él me oyó, todos mis temores fueron librados. ¿Cuántas veces muchos de nosotros decimos, ay Señor, no me escuchas? Porque yo he puesto delante de ti mi aflicción, pero no me escuchas porque sigo viviendo este proceso. Y sentimos que porque estamos viviendo y seguimos en ese proceso, Dios no nos está escuchando. Cuando no es así, iglesia. Si seguimos en ese proceso, es porque aún tenemos que seguir trabajando para llegar a ser los reyes que David fue. Todo ese proceso que David pasó era necesario para que él llegara a ser el rey que Dios quería que fuera. Y así es en nuestras vidas, iglesia. Todo el proceso que vivimos, Dios sabe que es necesario para llegar a ser los hijos que Él quiere que nosotros seamos. Un hijo que obedezca, un hijo que confía en su Padre, un hijo que lo ame, un hijo que sabe que a pesar de las aflicciones, su Padre va a estar siempre ahí para librarlo de todos ellos. ¡Wow! ¿Estamos recibiendo, iglesia? En el corazón de David había una seguridad. ¿Y cuál era esa? Que Dios iba a pelear por él. De que Dios peleaba por él siempre. De que Dios estaba en control de todo. Quizás sus pensamientos muchas veces lo quisieron hacer dudar, ¿no? David era hombre, así como nosotros.
A veces estamos en lo más alto de nuestra fe, pero a veces vienen situaciones que nos quiere hacer dudar y comenzamos a tambalear, comenzamos como que a venir pensamientos distintos a nuestra mente. Y quizás David también tenía esos pensamientos, quizás David también le venían muchas dudas, pero él, ¿qué escogió? ¿Escuchar la duda o alabar a Dios? Iglesia, a veces dice que para que uno cancele de su vida algo que no quiere hacer, tienes que buscar algo para hacer, para reemplazar lo que no quieres hacer. Por ejemplo, si no te gusta ver si ves que la televisión en tu vida está siendo muy absorbente y te está quitando tiempo para pasar quizás con tus hijos, para pasar quizás con Dios, para hacer otras cosas, no puedes decir, hoy apago la televisión y me quedo ahí parado sin hacer nada. No funciona así. Tienes que encontrar algo para reemplazar ese tiempo que usabas para ver la televisión, ya sea leer la palabra, ya sea, no sé, pasar tiempo con tus hijos. Tienes que buscar algo para reemplazar ese tiempo, y ahí poco a poco se te va a ir quitando esa adicción de estar pegado al televisor. Y lo mismo es en la palabra, lo que estamos viendo el día de hoy. Si nosotros queremos que esos temores se vayan de nosotros, si nosotros queremos que esos pensamientos que tratan de poner temor en nuestras vidas se vayan de nosotros, si nosotros queremos que esos pensamientos que tratan de traer duda se vayan de nosotros, si nosotros queremos que esos pensamientos que tratan de traer aflicción a nosotros se vayan de nosotros, tengo que reemplazarlo con algo. ¿Y con qué lo puedo reemplazar? Bendiciendo a Dios. Yo voy a decir, Señor, cuando me venga ese pensamiento a mí, yo me levanto y te comienzo a bendecir. Cuando me venga esa situación a mí que quiere traerme abajo, yo me levanto y comienzo a alabarte. Yo me levanto y comienzo a leer tu palabra porque tus promesas están aquí para mí. Yo me levanto y comienzo a buscarte a ti. David decía, yo busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. O sea, reemplazó el temor. ¿Por qué? ¿Con qué lo reemplazó? Con su búsqueda a Dios. Y a veces no entendemos eso, iglesia. Tenemos temores y nos quedamos ahí, sin hacer nada, sin buscar de Dios. Me distraigo con otra cosa. Y me voy a cocinar, me voy a limpiar, me voy a hacer otras cosas para distraerme y no pensar de esas cosas. Pero no funciona así. Pero si yo voy y busco de Dios, ¿qué va a hacer Él? Vamos a ver verso 18. ¿Qué nos decía David en el verso 18? Gloria a Dios. Cercano está Jehová. ¿A quiénes? A los que tienen el corazón quebrantado, a los que vienen diciéndole, Señor, conoces lo que estoy pensando, conoces lo que me está viniendo, conoces estos pensamientos que me quieren traer abajo, tú los conoces. ¿Y qué va a hacer Dios? Y salva a los contritos de espíritu. Tenemos que enfocarnos en Dios, iglesia. Si nosotros queremos ser libres de nuestros temores, si nosotros queremos ver la victoria en nuestras vidas, si queremos tomar la bendición, ¿qué tenemos que hacer? Buscar de Dios. Reemplazar lo que me está sucediendo por mi tiempo con Dios. La única vez que David reemplazó un tiempo que Dios lo había mandado con algo que él quiso hacer, ¿qué pasó? Cayó en pecado. Porque Dios lo había levantado a él para ser aquel soldado, aquel general que guía a su pueblo a la victoria. Pero ese día David decidió quedarse en su casa. Reemplazar el llamado y el propósito de Dios por un propósito de hombre. Y cuando él reemplazó ese llamado por un propósito de hombre, ¿qué sucedió? Pecó. Cayó en desgracia. Vino muerte a su familia, a su hogar.
Su hijo que nació murió. Iglesia, ¿con qué estamos reemplazando lo que nos está sucediendo? ¿A quién estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos decidiendo en nuestras vidas? ¿Estamos decidiendo bendecir a Dios todo el tiempo o estamos decidiendo buscar en el mundo? No podemos reemplazar. Ay, que tengo muchos pensamientos malos, voy a ponerme a correr para dejar de pensar de esta manera. Y cuando terminas de correr, ¿qué pasó? Vuelve. ¿Por qué? Porque eso no sana. La palabra dice que la palabra de Dios es medicina para nosotros. Eso nos va a sanar. El resto es un Panadol que te va a quitar el dolor, pero no te va a curar. Momentáneamente, cada 4 horas vas a tener que seguirla tomando. Pero ¿qué pasa con el Panadol? Te quitará el dolor, pero te malogra otro órgano. Lo mismo el Nurofen. Y lo mismo es eso, iglesia, cuando nosotros tenemos un dolor en nuestra alma, un dolor en nuestro corazón, y queremos reemplazarlo con solo situaciones o cosas que me quiten el dolor por un momento, mi herida se está abriendo por otro lado. Pero cuando yo corro a la verdadera medicina, al doctor de doctores, aquel que va a extirpar aquel tumor que está en mí, yo voy a ser sano. ¿Qué estás tomando, iglesia? ¿Estás tomando solo Panadoles o estás yendo a la medicina que realmente te va a hacer sano? David sabía que Dios iba a pelear por él y que todo, cuando su rey Saúl, cuando él era niño y fue a enfrentar a Goliat, y Saúl dice: no, pero tú eres un joven, un niño, y él ha sido entrenado toda su vida para ser guerrero. ¿Qué le dijo David? Dios me lo va a entregar hoy y lo pondré en mis manos. David estaba diciendo: si yo confío en Dios, ¿qué va a hacer Dios? Me lo va a entregar. Si yo confío en Dios, Dios me va a dar la victoria. ¿Qué nos dice? Vamos a leer Colosenses 3, 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor, ¿qué cosa? Amén. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Me está diciendo: todo lo que hagas, hazlo de corazón como para Dios. O sea, en todo lo que hagas, alaba a Dios. En todo lo que hagas, bendice a Dios. En todo lo que hagas, ponlo a Dios primero. ¿Por qué? Porque no vas a recibir recompensa del hombre, no vas a recibir recompensa del mundo, vas a recibir la recompensa ¿de quién? De Dios. Vas a recibir la herencia que ahora nosotros podemos reclamar. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos hizo hijos y como hijos coherederos juntamente con Él. Tenemos que entender, iglesia, que la recompensa que yo necesito para mi vida va a venir solamente de Dios. Y por lo tanto, todo lo que yo haga, tengo que hacerlo como para Él. Tengo que hacerlo agradeciéndole a Él. Como decía David: bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa la circunstancia, yo voy a agradecerle a Él. No importa la circunstancia, yo voy a bendecirlo a Él. Porque así la circunstancia se vea difícil, al final yo voy a recibir la recompensa.
Así que, iglesia, esta palabra que hoy día Dios nos está entregando, nos está diciendo a nosotros: si tienes que enfrentar un día de mucho trabajo, bendice a Dios por lo que tienes, porque Él te va a recompensar. Si estás enfrentando una enfermedad, bendice a Dios por lo que tienes, porque Él te va a recompensar. Si estás enfrentando alguna circunstancia difícil en este tiempo, bendice a Dios porque Él te va a recompensar. Agradécele a Él todo lo que estés viviendo, todo lo que estés atravesando, porque al final del día vas a ver la recompensa. Vas a ver la mano poderosa de Dios. Vas a ver, como decía David, a sus ángeles acampando alrededor tuyo. Vas a darte cuenta que nunca te dejó, nunca te soltó, siempre estuvo ahí contigo, y vas a ver cómo te va a librar de todos tus enemigos y de todos tus temores. Pero enfoquémonos en Dios, iglesia. Las situaciones que estemos viviendo, reemplacémosla buscando a Dios. Reemplacémosla adorando a Dios. Reemplacémoslas, iglesia, buscando su palabra y no buscando en el mundo. Cuando nosotros nos enfocamos en el mundo y buscamos en el mundo, iglesia, el mundo nos va a contagiar. Y yo, cuando digo el mundo, me refiero a aquellos que están alejados de Dios. Y no aquellos que no conocen de Dios, porque muchos en el mundo conocen de Dios, pero están alejados porque no obedecen su palabra. Cuando nosotros nos enfocamos en buscar en aquellos que no obedecen a Dios, en aquellos que están lejos de Dios, ¿qué va a pasar conmigo? Me voy a contagiar de eso. Me van a traer abajo muchas veces, van a tratar de traerme abajo. ¿Por qué? Porque voy a ver cómo está el mundo y me va a desanimar. Me va a traer desánimo. Si es que no estoy preparado en la palabra de Dios, voy a caer en desánimo. Vamos a ver el testimonio de un profeta, el profeta Habacuc. Un profeta que Dios levanta para que lleve la palabra a su pueblo. Y vamos a ver cómo él se enfocó al principio en las cosas del mundo, en mirar al mundo, y olvidó que él tenía que enfocarse en buscar la palabra de Dios. Vamos a leer Habacuc, capítulo 1, verso del 1 al 14. Vamos a ver primero cómo estaba el corazón de este varón. Amén. Habacuc capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. ¿Qué podemos ver en estas palabras de este profeta? ¿Qué estaba viendo el profeta? ¿En qué se estaba enfocando? En el mundo. El mismo nos dice ahí, ¿no? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Él estaba enfocándose en el mundo. Él estaba enfocándose en cómo el mundo se estaba moviendo. Y cuando él se enfocó en el mundo, en buscar las cosas que el mundo estaba haciendo, en ver el pecado del mundo, ver lo que el mundo estaba en ese tiempo moviéndose, ¿qué estaba generando en él? Desánimo, porque él mismo le dice al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Él estaba pensando que por lo que estaba mirando alrededor de él, Dios no estaba haciendo nada. Él estaba pensando que como veía que la injusticia se estaba levantando, como veía que estaban en pleito, en contienda, y la ley era debilitada, él decía: Dios, tú no estás haciendo nada.
Se estaba enfocando en mirar el mundo, se estaba enfocando en las cosas del mundo, en cómo el mundo se estaba moviendo, y eso lo estaba a él alejando de la palabra de Dios, alejando de los planes de Dios, olvidando muchas veces los planes de Dios y sintiendo él como hombre de que el Dios no estaba haciendo nada. Y a veces estamos así, iglesia. Nos enfocamos tanto en el problema, nos enfocamos tanto en la situación que estamos pasando, y no vamos a buscar de Dios, como decía David, para que mis temores sean quitados. Nos enfocamos tanto en esas situaciones que ¿qué cosa hace en nosotros? Pensar de que Dios no está haciendo nada. Y como pensamos de que Dios no está haciendo nada, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo, pensamos. Como tú, Dios, no estás haciendo nada, yo voy a hacer algo. Y comenzamos a tomar nuestras decisiones. Comenzamos a tomar nuestros propios planes. Comenzamos a generar nuestras propias tácticas. Y nos sentimos como cuando el hombre, a veces vemos fútbol, ¿no? Dice, cuando el hombre ve fútbol, todos son entrenadores. Igualito a veces así. Todos nos sentimos entrenadores. Todos vamos a arreglar el problema de la selección. Todos vamos a arreglar lo que Dios no puede arreglar, sentimos. ¿Por qué? Porque como me estoy enfocando en todos los problemas, en todas las situaciones que están ahí, en todas las cosas que pasan, estoy creyendo de que se le escapó de las manos a Dios y que Dios me necesita. Y este profeta estaba así. Este profeta estaba enfocándose tanto en ver la iniquidad, en tanto que dice, Señor, pero yo te estoy clamando. Señor, yo estoy viniendo a ti. Yo estoy dando voces a causa de la violencia y tú nos salvas. Y a veces pensamos, iglesia, porque venimos un día a orar delante de Dios, al día siguiente Dios tiene que contestarnos. Y Dios nos está mostrando aquí, no. Yo he escuchado a David decía, yo sé que Dios escuchó mi oración. Yo lo busqué y decía ahí en verso, este pobre, en el verso 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Está bien. O sea, David dice, Él me libró de mis angustias, pero mis enemigos serían alrededor. Pero lo que me angustiaba aquí en mi corazón, lo que no me permitía vivir tranquilo, se fue. ¿Por qué? Porque ya yo sé que Dios me oyó. Yo ya sé que Dios me escuchó. Pero este profeta pensaba que Dios no lo había escuchado. Pensaba que Dios no le había oído. Porque seguía viendo alrededor la maldad que se estaba moviendo. Seguía viendo alrededor todo lo que estaba sucediendo. ¿Y qué más hizo después? Seguimos en Habacuc 1, capítulo 1, versos 12 al 17. Habacuc capítulo 1, versos 12 al 17. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tiene quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Qué es lo que está hablando ahora este profeta aquí? Le está diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Dice, ¿acaso Dios tú no pusiste la muerte como castigo? ¿Por qué no los matas de una vez? ¿Acaso tú no pusiste, dice, no fundaste para castigar a esto? ¿Por qué entonces ahora tus ojos lo ven y no estás haciendo nada?
Y a veces queremos eso, iglesia, decirle a Dios lo que tiene que hacer. Señor, si tú haces lo que yo quiero, voy a creer en ti. Porque este profeta estaba creyendo de que Dios no lo escuchaba porque no veía que Dios hacía lo que él pensaba que Dios tenía que hacer en ese tiempo. Para él en ese tiempo todos estos tenían que morir. Y muchas veces sucede en nuestras vidas, iglesia. Señor, ya es hora de que se me acabe todas estas situaciones que estoy pasando. Señor, ya es hora de que ya yo no tenga que enfrentar estas cosas que estoy enfrentando. ¿Por qué no lo hace, Señor? Y queremos nosotros gobernar a Dios. Y queremos nosotros decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Y estamos olvidando una gran cosa. ¿Quién es Dios? Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Vamos a verlo, Marcelo, por favor. Ups. Dice que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro, que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Dios tiene el máximo poder sobre todo nosotros y sobre el mundo, iglesia. Este profeta, ¿qué cosa es profeta? El que escucha a Dios y lleva la palabra de Dios. Pero este profeta se estaba olvidando de que él era profeta. Y él lo que estaba haciendo, de tratar de decirle a Dios lo que tenía que hacer. Cuando eso era al revés. Él tenía que escuchar a Dios y hacer lo que Dios le decía. Y a veces nos olvidamos que somos hijos, iglesia. Y queremos ser padres de Dios. ¿Cuántas veces nuestros hijos han tratado de decirnos algo y le hemos dicho, no te olvides que yo soy papá y tú eres hijo, así que me obedeces? ¿No hemos dicho así a veces? Y a veces nos olvidamos eso y queremos ser papás de Dios. Nos olvidamos que somos hijos de Dios y Él es el Padre soberano que está sobre todo y no hay nadie sobre Él. ¿Qué nos dice Isaías 45, 5 al 9? Isaías 45, 5 al 9. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor. ¿Quién es nuestro hacedor? Dios. O sea, dice, ay del que se olvida de que es hijo y que trata de discutir conmigo queriendo ser padre. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? ¿Por qué David se libraba de sus temores y de sus angustias? Porque buscaba a Dios. Si nosotros buscamos a Dios, iglesia, antes de tomar nuestra decisión, ¿qué nos va a decir su palabra? Recuerda, yo soy y no hay nadie más sobre mí. Yo soy el que hizo, dice la tierra, yo soy el que hizo la luz, yo soy el que hizo las tinieblas, yo Jehová lo he creado. Si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a recordar, yo soy quien está en control. Yo soy quien te ha creado. Tú eres el barro en mis manos.
yo soy tu hacedor. Y todo lo que pasa alrededor, yo lo he hecho. Dice que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo. Si estás pasando por esta situación, yo lo he permitido y yo sé que tú vas a poder lograrlo. Pero quita tus temores, quita tus angustias. ¿Cómo? Buscándolo a Él, buscando a Dios, buscando en su palabra, buscando en su presencia, buscando. Como siempre lo digo, iglesia, si alguna vez nos cuesta creerle a Dios, salgamos de nuestra casa, levantemos nuestra mirada a los cielos y veamos y preguntémonos quién creó todo eso. ¿Quién lo creó? ¿Acaso cuando vamos a la playa, iglesia, alguna vez alguien se paró ahí en la arena y dijo, creo que el mar se hubiera visto más bonito amarillo para que haga juego con la arena? ¿Acaso alguna vez nos hemos preguntado eso? ¿Por qué? Porque Dios todo lo hizo perfecto, todo lo hizo hermoso. A veces, ay, si hubiera tenido 3 orejas mejor. No, Dios lo hizo perfecto. Nunca dice como dijo el Señor, ¿acaso el barro le está diciendo qué estás haciendo? No, porque Él todo lo hace perfecto, iglesia. Y tenemos que reconocerlo. Pero para que esos temores, esas angustias que nos hacen tomar decisiones equivocadas se vayan de nosotros, tengo que escucharlo a Él. Tengo que buscarlo a Él. Tengo que venir a Él. No en otro lado. No en otras cosas. No en otras circunstancias. A veces escuchamos al amigo, a la familia, al Facebook, y no escuchamos de Dios. Habacuc estaba viendo la situación. Estaba viendo lo que estaba pasando. Estaba viendo lo que estaba sucediendo. Y se olvidó que él tenía que escuchar a Dios y no decirle a Dios lo que tenía que hacer. Pero Dios, en su gran amor, lo regresó. En su gran amor, como dice la palabra, con esas cuerdas de amor con que Él nos trae, muchas veces estamos así renegando de Él, estamos así pensando que no está haciendo nada, pero Dios nos abraza y nos trae a Él. Y lo hizo con Habacuc. Vamos a leer Habacuc capítulo 2, verso 1 al 4. Habacuc capítulo 2, versos 1 al 4. Amén. Dice, y Jehová me respondió. Es como Dios diciéndolo, Habacuc, deja de enfocarte en lo que no debes enfocarte. Deja de escuchar a los que no debes escuchar. Deja de buscar donde no debes buscar. ¿Y qué haces? Y comienza a escribir la visión que yo te voy a decir. Comienza a buscar de mí. Y dice, Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Yo pienso que, y vemos el amor de Dios en esta parte, porque en lo natural, cuando alguien te reclama tanto, cuando alguien te dice que no estás haciendo nada, cuando alguien te dice que estás equivocado, ¿qué tendemos a hacer? Esta persona no me gusta y me voy, ¿no? Me para criticando, me para diciendo que no hago eso, ¿no?
mejor me voy, ¿no? Pero ¿qué hace Dios? Habacuc estaba criticándolo a Dios. Habacuc estaba reclamándole a Dios. Habacuc estaba diciéndole a Dios, tú no estás haciendo nada, no estás haciendo tu trabajo bien. ¿Y qué hizo Dios? Ven, Habacuc, te voy a hablar. Dios no se fue, no lo dejó, mas lo trajo para que escuchara su palabra. Y eso hace con nosotros, iglesia. Así que si por ahí has tomado decisiones equivocadas, por ahí has hecho algo que ha estado en contra de la voluntad de Dios, no pienses que Dios te ha desechado. No pienses que Dios ya te puso la cruz, como se dice. No, ven a Él, porque Él va a seguir hablándote. Él va a seguir poniendo su palabra en ti. Él va a seguir mostrándote su gran amor. Pero algo muy importante que le dijo Habacuc acá, en el verso 3. Dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Qué le estaba diciendo aquí? Habacuc, no es en tu tiempo. No pienses que no he hecho nada. No pienses que estoy viniendo tarde. No pienses que la salvación está viniendo tarde. Está viniendo en el tiempo que tiene que venir. Por eso cuando estemos pasando por situaciones difíciles, iglesia, recordemos, Dios nos va a dar la recompensa en su tiempo. Dios nos va a dar la recompensa en el tiempo perfecto, en el tiempo que Él ya sabe que tiene que venir. Él le dijo a Habacuc, Habacuc, no te enfoques en lo que está viniendo, espera en mí, porque yo estoy trabajando. Así tu pensamiento natural te quiera hacer creer de que no estoy haciendo nada, yo estoy haciendo muchas cosas y ya va a llegar. Espérala. Pero para que la espere, ¿qué tenía que hacer? Le dice ahí al final, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc, aviva tu fe. Comienza a avivar tu fe. ¿Por qué? Porque la fe, ¿qué cosa es? La certeza de lo que yo estoy esperando, o sea que aún no lo veo, y la convicción de lo que no puedo ver aún. Entonces Dios le está diciendo, Habacuc, tú te estás guiando por lo que estás viendo. Tú te estás guiando porque estás viendo la iniquidad, el pecado, estás viendo los problemas, los conflictos y todo. Pero no estás viviendo por mi palabra. Y por eso te estás llenando de temores, por eso te estás llenando de angustias, por eso te estás llenando de todo lo que de ira. Parecía como que Habacuc hasta ira tenía con Dios. Pero el Dios le dice a Habacuc, aviva tu fe, para que sigas viviendo. Y eso nos dice hoy, iglesia, nosotros. Iglesia, aviva tu fe. Porque aunque la visión tardara por un tiempo, se apresurará hacia el fin y no mentirá. La palabra de Dios no mentirá, iglesia. Se va a cumplir. Solamente tienes que esperarlo, porque sin duda vendrá. Dios está en control. Dios está, iglesia, en control de todo. Tenemos que esperar en Él. Tenemos que aprender a esperar en Él. Y para aprender a esperar en Él, tenemos que buscarlo a Él, a escucharlo a Él. A veces cuando escuchamos al mundo, el mundo quiere que nos apresuremos, quiere que corramos, que tomemos decisiones a la loca, que tomemos decisiones así ya, es ahora o nunca. Cuando esas decisiones, iglesia, muchas veces nos alejan de la voluntad de Dios, nos alejan de lo que Dios quiere para nosotros. Pero si escuchamos a Dios, Dios muchas veces no nos va a decir, ya, corre ahora.
nos va a decir, quédate quieto y espera para que sepas quién soy yo. Tenemos que aprender a obedecerlo a Él, a escucharlo a Él, a que es sus formas y su tiempo. Esta semana hemos estado, iglesia, en estudios bíblicos hemos estado viendo Juan capítulo 9, en donde Dios sana un ciego. Si nosotros leemos, conocemos la historia de Bartimeo, el ciego también, que pedía limosnas al costado de la calle. ¿Cómo lo sanó Jesús? Vamos a leerlo. Marcos capítulo 10, versos 51 y 52. Marcos capítulo 10, versos 51, 52. Amén. Dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobra la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cuánto tiempo le tomó a este varón, a Bartimeo, ver el milagro? Él dijo, inmediatamente Jesús dijo, ya, está sano. Y dice ahí la palabra, y enseguida recobró la vista. ¡Wow! Grande es Dios. Vamos a leer Juan 9, 6, 7. Juan capítulo 9, versos 6 y 7. Y aquí vamos a ver otro varón que también era ciego. Un joven que había nacido ciego. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. ¿Qué hubiera pasado si es que este joven le hubiera dicho, Señor, pero ¿por qué a mí me mandas hasta allá a lavarme? Si yo he escuchado que a otro ciego inmediatamente tú le diste la vista, ¿por qué a mí me estás mandando allá? ¿Por qué no lo haces ahorita? ¿Por qué quieres que vaya hasta por allá, hasta ese estanque que no sabemos qué tan lejos esté? ¿Por qué quieres que atraviese todo este lugar? ¿Cuántas cosas me pueden pasar en el camino? Quizás ni siquiera llegue al estanque. ¿Cuántas cosas me pueden pasar? Me puedo caer en un hueco, me puedo tropezar, me puedo ir en la dirección equivocada porque soy ciego, no veo. ¿Por qué no me sanas como lo sanaste al otro ahí? ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho eso? Hubiera perdido el milagro. Hubiera perdido el milagro que Dios quería hacer en su vida. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, iglesia. Dios es soberano. A veces la respuesta la vamos a recibir inmediatamente y a veces la vamos a recibir en el tiempo perfecto de Dios. Y muchas veces ese tiempo perfecto no es inmediatamente a veces. Y no es que lo vamos a recibir ahí. Ya, Señor, aquí, quiero aquí, de esta manera. No, vamos a tener que caminar, vamos a tener que enfrentar, vamos a tener que pasar por caminos. Pero si Dios lo prometió, Dios lo va a entregar. ¿Quién decía Colosenses? Todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para Dios, porque de Él recibirás la recompensa. A veces perdemos la bendición, iglesia, porque queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Y ya vemos que Dios muchas veces no hace lo mismo, no hace las cosas iguales. A veces vemos, Señor, ¿y por qué hay tal persona si la sanaste inmediatamente? ¿Y por qué yo sigo en este proceso? Porque es la soberanía de Dios. Tenemos que aceptarla. Y tenemos que decir, Señor, estoy pasando por este proceso, pero quita mis temores y mis angustias. Wow.
Perdemos la bendición, iglesia, porque no esperamos en Dios. Porque no esperamos en su tiempo. Y así estaba Habacuc. Así estaba Habacuc. Y Dios le habla y le dice a Habacuc: recuerda, es a mi manera y a mi tiempo. Y cuando Habacuc recibe esa palabra, cuando Habacuc recibe esa inyección de fe de parte de Dios, porque nuestra fe crece por oír y el oír por la palabra de Dios, cuando esa fe es inyectada en Habacuc, ¿qué sucede con él? Cambió todo su pensamiento, cambió toda su forma de pensar. Y vamos a leerlo. Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. Marcelo, si puedes venir, por favor. Habacuc capítulo 3, verso 17 al 19. ¿Qué es lo que dice Habacuc ahora? Aunque la higuera no florezca, o sea, aunque yo vea que la higuera se ha secado, aunque yo vea que los frutos no están creciendo, dice, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, ¿qué va a hacer Habacuc? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo cambió ahora Habacuc? ¿Qué es lo que estaba diciendo ahora Habacuc? Habacuc dice, ahora ya no me voy a guiar por lo que mis ojos me están diciendo, porque así mis ojos vean de que la higuera no está floreciendo, así mis ojos vean de que los frutos no estén saliendo, así mis ojos vean de que el producto del olivo esté faltando y que no haya mantenimiento, que las ovejas sean quitadas y que todo esto suceda. Yo voy a seguir alegrándome, yo voy a seguir gozándome. ¿Alegrándose en quién? En Jehová. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de mi salvación, el Señor de mi fortaleza. Iglesia, ¿qué pasó con Habacuc? Cambió. Ahora Habacuc decía, como decía David, bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Por qué? Porque ahora él estaba escuchando a Dios. Ahora él había aprendido o había recordado, porque parece que se había olvidado, de que él era hijo de Dios, de que él no era papá, él no era el padre, él era el hijo. Y como hijo tenía que honrar a su padre, que él tenía que escuchar a Dios y no Dios tenía que obedecerle a él. Iglesia, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿En dónde estamos poniendo nuestra fe? ¿En lo que estoy viendo? ¿Me estoy enfocando en lo que estoy viendo? ¿Me estoy enfocando en el problema? ¿Me estoy enfocando en la dificultad? ¿Me estoy enfocando en la situación adversa? ¿O estoy buscando de Dios para que me libre de todas mis angustias? Porque si yo me enfoco en la situación adversa, esa situación me va a llevar a mí a tomar decisiones equivocadas y actuar en mi tiempo. Pero recuerda, mi tiempo muchas veces no es el tiempo de Dios, y mis formas no es la forma de Dios. Cristo Jesús nos dijo en Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si Dios nos dijo, iglesia, de que Él peleaba por nosotros, si Él nos dijo que Él estaría siempre ahí hasta el final de los tiempos, Él nos dice hoy, mi palabra no va a pasar. Espérala, como le dijo a Habacuc, no se va a tardar, va a llegar en el tiempo preciso, va a llegar en el tiempo correcto,
Simplemente aviva tu fe. Simplemente comienza a avivar tu fe. Pero tu fe no se va a avivar, iglesia, tratando de tapar tus pensamientos con otras cosas en el mundo. Tu fe se va a avivar cuando comiences a tapar tus pensamientos, tus angustias, tus dolores, tus cargas con la palabra de Dios, alabándolo a Él, buscándolo a Él. A veces creemos que no necesitamos alabarlo. A veces creemos que no necesitamos venir a su presencia. A veces creemos, iglesia, que no necesitamos leer su palabra. Estamos en nuestras casas haciendo tantas cosas que sentimos que no necesitamos leer su palabra. Y cuando nosotros nos movemos en nuestros propios pensamientos, ¿qué está sucediendo? Estoy idolatrando mi vida. Estoy poniéndome a mí como mi propio ídolo. Porque ídolo es aquello que pongo primero antes que Dios. Cuando yo siento que no necesito leer su palabra para estar bien, estoy idolatrando mi tiempo. Porque pienso que mi tiempo es más importante que leer la palabra de Dios. Cuando yo siento que en vez de ir a la iglesia necesito ir a otros lados, ¿qué estoy haciendo? Idolatrando ese tiempo fuera de la iglesia, porque siento que no necesito ir a la iglesia para estar bien. Lamentablemente muchos después de la pandemia comenzaron a pensar así: no es necesario ir a la iglesia, no es necesario congregarme, no es necesario estar ahí juntos. Si no fuera necesario, la palabra no nos lo diría. Qué buenos son los hermanos estar juntos en comunión, en comunión. ¿Por qué la palabra lo dice? Porque Dios sabe que lo necesitamos. ¿Por qué sabe que lo necesitamos? Porque aquí, iglesia, vamos a encontrar el tiempo o lo que va a reemplazar aquellas palabras que yo escucho afuera que no traen bendición a mi vida. Aquí yo voy a encontrar aquella ayuda de hermanos que realmente van a guiarme en la palabra de Dios y no como el mundo quiere hacerlo. Aquí voy a encontrar esa palabra de vida. Pero tenemos que buscar de Dios. Tenemos que escucharlo a Él. Habacuc lo escuchó. Y ahora su pensamiento cambió. ¿Queremos que nuestros pensamientos cambien? ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? En el mundo no lo podemos hacer. No nos engañemos. Como dice la palabra, aquel que dice que no es pecador, mentiroso es. Porque está diciendo que Cristo entonces es mentiroso. Necesitamos de Dios. Necesitamos su palabra. Necesitamos venir a Él. Y si no lo necesitáramos todos los días, Cristo no nos hubiera dicho a nosotros: Padre, el pan de cada día dámelo hoy. Lo necesitamos todos los días. ¿Con qué estoy reemplazando ese tiempo? ¿Qué estoy poniendo por encima de ese tiempo? David nos dice de que sus angustias y sus temores fueron movidos. ¿Por qué? Porque reemplazó todo eso con el amor de Dios. Reemplazó todo eso con ese amor. ¿Con qué lo estamos reemplazando? Estamos olvidando a veces, iglesia, y estamos reemplazando a Dios en vez de reemplazar las situaciones con Dios. Estamos afanándonos en tantas cosas del mundo y nos estamos olvidando de que tenemos que buscar más de Dios. Si lo buscáramos a Él, entenderíamos de que Él lo hizo todo y no somos nosotros. Entenderíamos de que es a su tiempo y no en nuestro tiempo. Entenderíamos, iglesia, de que Él es nuestro Padre y como Padre Él quiere lo mejor para nosotros.
¿No nos dice su palabra que nosotros, siendo padres malos, queremos lo mejor para nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros? ¿Estamos creyendo eso? Pero ¿por qué nos lo olvidamos? Lo recordamos a veces cuando el predicador nos lo dice, pero cuando pasamos la angustia lo olvidamos. ¿Por qué? Porque no estoy buscándolo. Pero si cuando yo estoy en angustia digo, Señor, háblame en tu palabra, y comienzo a buscar en su palabra, voy a encontrar lo que acabamos de leer en Isaías, que Él nos recuerda que Él fue el que hizo todo. Recordemos a Job. Job le reclamaba a Dios, y Dios le hizo recordar a Job: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo creé los cielos y la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? ¿Acaso te pedí ayuda? Y Job entendió. Y Job le dijo después: Señor, yo preguntaré y tú responderás. Señor, ya no te voy a decir lo que tienes que hacer. Ahora, dime tú lo que yo tengo que hacer. Así que, iglesia, hoy, dile así al Señor: Señor, dime lo que tengo que hacer. Dime lo que tú quieres que haga. Dime tus planes, tus formas, tus tiempos, que yo esperaré en ti. Conoces mis angustias, conoces mis temores, pero sé que hoy tú me estás escuchando. Sé que hoy tú estás oyendo mi voz. Este pobre clamó a Jehová y Él me oyó. Hoy clámale a Él, iglesia. En esa situación que estás pasando, en esa situación que estás viviendo hoy, en lo que estás enfrentando en este tiempo, clama a Él. Ponlo delante de Él. Ponlo en sus manos. Y dile: Señor, hoy me pongo todo delante tuyo. Hoy enséñame a esperar en ti. Así sea que cuando salga de aquí yo vea que aún la situación esté ahí, yo no voy a temer más. Yo no voy a angustiarme más, porque hoy yo sé que tú me has escuchado. Hoy yo sé que tú me has oído. Y hoy, Señor, yo decido bendecirte en todo tiempo. Hoy yo decido, Señor, bendito Dios, entregarte, Señor, de corazón todo lo que tengo, porque sé que de ti vendrá la recompensa. Hoy, Señor, yo tomo mi posición de hijo y espero en ti, que como Padre amoroso que eres, como Padre misericordioso que eres, sé que me darás lo mejor. Hoy, Señor, yo recibo tu palabra. Ayúdame. Llévate toda carga, toda aflicción, todo temor. Llévate todo esto, Señor, y ayúdame a esperar en ti. Dame fuerzas para que cuando esté, Señor, allá afuera, no me enfoque, Señor, en lo que el mundo está hablando, en lo que el mundo está haciendo, en lo que el mundo está diciendo, sino que busque de ti. Que mis oídos, Señor, se abran para tu palabra. Que mis oídos sean ese canal que va, Señor, a hacer crecer la fe en mi corazón. No permitas que mis ojos, Señor, controlen lo que yo tengo que creer. Habacuc se enfocó en la maldad del mundo, pero olvidó
de que la palabra de Dios decía que todo eso tenía que suceder. Hoy, si nosotros nos enfocamos en el mundo, vamos a olvidar de que Dios nos dijo de que todo esto tenía que suceder. Todo esto tiene que suceder, iglesia. Pero como le dijo a Habacuc, el tiempo va a llegar. Espéralo, porque no se demorará. Hacia el final se apresurará. De cierto se cumplirá todo. Así que hoy, iglesia, descarga en Él. Ponlo en Él. Sigue ahí orando. Sigue ahí descargando en Él. Y si esta palabra ha llegado a tu vida y por primera vez has escuchado de que fuimos llamados a ser hijos de Dios y no a ser nuestro propio Dios, fuimos llamados a esperar en Él y no a tratar de que Él haga las cosas en nuestra forma o en nuestro tiempo. Si hoy has recibido esta palabra y en tu corazón hay un gozo, así como David decía que había gozo en él porque había escuchado la voz de Dios, así como Habacuc decía que ahora iba a alabar y a gozarse porque Dios le había hablado. Si hoy tú has escuchado esa voz de Dios y en tu corazón hay ese gozo, y hoy tú quieres comenzar a moverte conforme a su tiempo y a sus planes, si hoy tú quieres empezar a moverte conforme a la palabra de Dios, lo que tienes que hacer es recibir a Cristo en tu vida. Recibir a Cristo, porque dice la palabra que nadie llega al Padre más que solamente por Él. Si tú recibes a Cristo, Él nos promete de que vas a ser un hijo de Dios. Así que si hoy tú quieres entregar tu vida a Él, de lo más profundo de tu corazón, repite esta oración con nosotros, esta oración de fe, esta declaración en la que tú te entregas a Él. Pero si quizás tú ya hiciste esta oración antes, pero por situaciones que has pasado, te enfocaste quizás en el mundo, en las que estaba pasando alrededor tuyo, y te alejaste de la voluntad de Dios, te alejaste de la palabra de Dios, y hoy tú quieres volver a Él, hoy tú quieres volver a reconciliarte con Él, para volver a ser hijo. Si estás en esa situación, también repite esta oración con nosotros desde lo más profundo de tu corazón. Así que ahí donde estás, ya sea para entregar tu vida o reconciliarte con Él, cierra tus ojos y levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tu palabra ha sido como esas cuerdas de amor que me han atraído a ti. Hoy yo confieso mis pecados, confieso mis rebeliones, confieso mis faltas. Y te pido, Señor, que me perdones. Te pido que limpies mis vestiduras y me hagas tu hijo. Padre, te doy gracias, porque hoy sé que tú no me has rechazado. Hoy, Señor, yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo te recibo como mi Padre. Te recibo, Señor, como mi pastor. Te recibo, Señor, para que hagas en mí todos los cambios que tú quieres hacer. Hoy, Señor, abro mi corazón a ti, para que tú pongas en mí tu palabra. Hoy, Señor, yo reemplazo todos estos pensamientos, Señor, de mal, por estos, Señor, pensamientos de bien a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser ese hijo tuyo, a ser esa luz y esa sal. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida.
O si tú has entregado tu vida a Cristo y necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte. Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.